La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros desde la comarca lagunera. Saludamos con muchísimo gusto. Claro, siempre atentos a estos datos que si bien no son los que nos gustaría recibir, pero son los que son y tenemos que atenderlos. Veía con mucho dolor esta marcha que se hizo en Zacatecas, donde llevaban en un ataúd negro a la justicia. Y iban muchos de los deudos de quienes han caído precisamente en aras de la actividad de la delincuencia y del crimen organizado que desgraciadamente ha tomado Zacatecas en sus manos. Pero bueno, seamos objetivos y vayamos al tema del conteo. Los números no mienten. Este monitoreo de atrocidades que ustedes efectúan. Muchas gracias por estar. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Gracias. Bueno, volvemos al tema. Cada vez que nos encontramos, nos gusta mucho empezar definiendo qué son atrocidades. Sí, mira, el conteo de atrocidades que lleva a cabo Causa en Común lo ideamos como otra forma de llevar un registro, de contar la violencia que se vive en el país, ¿no? Muchas veces nos quedamos enfrascados en las cifras que presentan las autoridades, tienen que ver con homicidios, pero la realidad es que en el país la violencia que se comete tiene una dimensión o un carácter, digamos, atroz, una dimensión cualitativa, de la cual es importante también llevar un registro. Después de todo, en este país no solo se mata, también se tortura, se descuartiza, se desaparece, se calcina y muchos otros tipos de violencia, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y cuál ha sido el comportamiento y si podemos hacer un comparativo tal vez del mismo periodo en el que se están contabilizando en este momento las atrocidades con meses anteriores, si estamos siendo efectivos en la lucha contra estas atrocidades o si ustedes quieren, le dejamos la lucha afuera para que no salpiquemos de más violencia el concepto, sino que realmente se haga el esfuerzo y el trabajo necesario para que no tengamos que dar cuenta de esto. Pues mira, de acuerdo con los registros que llevamos aquí en Causa en Común, en lo que fue el primer trimestre de este año, de enero a marzo, se registraron 1,118 atrocidades, de las cuales las que más rescatamos fueron 250 casos de descubrimiento de cadáveres con signos de tortura, 140 casos de asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 134 casos de mutilación, 89 masacres y 71 atentados contra la autoridad. Es una dinámica que en buena medida repite las tendencias con las que cerramos el año pasado. Sí sorprende un poco la velocidad con la cual superamos la barrera de las 1,000 atrocidades, eso sí, solo por ponértelo un poquito en perspectiva. En lo que fue el año pasado, en el 2023, en todo el año se cometieron 4,000 atrocidades, arriba de 4,000 atrocidades. Entonces quiere decir que se viene repitiendo una inercia en la cual cada vez es más probable llevar un registro de este tipo de casos a través de la prensa. Uh-huh. ¿Se puede hacer una vinculación entre las atrocidades y la presencia de los grupos delincuenciales organizados? Se puede, sin duda. Mira, es a lo mejor difícil de arribar a ese tipo de conclusiones porque al final de cuentas una conclusión, digamos, plenamente seria, concreta sobre este tipo de la participación del crimen organizado en este tipo de actos, pues desde luego compete a las autoridades ministeriales, ¿no?, que tienen acceso a herramientas periciales muchísimo más precisas, digamos. Pero pues sí, hay que ver solamente a la luz de los ejemplos. Muchos de estos grupos están conformados por profesionales de la violencia y que, pues bueno, sin este tipo de conocimientos, sin este tipo de expertise, digamos, no se explica, por ejemplo, pues la cantidad de cadáveres descuartizados que puede haber en el país, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué estados son los que experimentan más violencia en este sentido y ligándolo a las atrocidades? Mira, te digo el top 5. Lo que fue el primer trimestre de este año, Guanajuato fue el estado que registró la mayor cantidad de atrocidades, con 101. Le sigue Jalisco, con 86. Baja California, con 75. Hay que destacar aquí Baja California, el caso en específico de Juárez, que es uno de los municipios más violentos del país. Le sigue después Sinaloa y cierra el Estado de México con 71 atrocidades. Uh-huh. Y aquí van incluidas muertes masivas, van incluidas pérdida de vidas por enfrentamientos entre los grupos y tal vez la autoridad misma. ¿Entre estas atrocidades figuran funcionarios públicos? Sí, sin duda. Llevamos también a cabo un registro lo dividimos en dos categorías. Por un lado, el número de asesinatos políticos, que creo que hoy en día, en el contexto electoral, pues guardan una muchísima mayor importancia llevar un registro de este tipo de actos. Y también llevamos el registro del número de funcionarios públicos relevantes en materia de seguridad pública y de justicia.
son categorías que consideramos que también merecen llevar, digamos, formar parte del registro de atrocidades, por lo menos para llevar también un conteo de lo que nosotros entendemos como un grado máximo de desprotección que padecen este tipo de actores. Imagínate, si las autoridades responsables, competentes para protegernos, son víctimas también de la violencia, pues desde luego las barreras que protegen a los ciudadanos pues han caído, ¿no? Uh-huh. Ahora, dentro de estas atrocidades, hacen la distinción entre mujeres y hombres, niños también incluidos. ¿Qué tantas víctimas en este sentido hay por género? Sí, totalmente. Como te comentaba, en lo que fue el primer trimestre de este año llevamos contabilizados 140 casos de asesinatos de mujeres con crueldad extrema. Y por el lado de las infancias llevamos un registro de al menos 61 niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia. Uh-huh. Ahora, estos descubrimientos, por ejemplo, que están haciendo las madres buscadoras, el hallazgo de fosas clandestinas y de restos y demás, en algún momento se suman alguna contabilización que ustedes hacen una vez que se distingue o se hacen los análisis pertinentes de DNA para saber a quién pertenecían esas osamentas y entonces sumarlos ahora sí y quitarlos de la lista de desaparecidos y pasarlos a las listas de muertos? Mira, el caso precisamente de eso a lo que te refieres tiene que ver con el descubrimiento y el procesamiento de las fosas clandestinas que se descubren. La realidad es que a la luz de las investigaciones que hemos llevado aquí en Causa en Común, que por cierto próximamente estaremos compartiendo o publicando una investigación sobre el caso concreto de las desapariciones, lo que hemos notado es que en realidad este conjunto conglomerado institucional descrito en la Ley General de Desaparición, pues en buena medida está colapsado. Como muchas otras ideas que se han tenido en el país para conformar sistemas nacionales en los cuales participan múltiples autoridades, hay un enorme grado de descoordinación. En este caso, en lo que tiene que ver con las fiscalías, que son las responsables de procesar, de indagar, de identificar a estos restos humanos que se descubren en las fosas clandestinas y reportarlos a las comisiones de búsqueda, pues para cotejarlos y para ver si hay ahí algún hallazgo con algún reporte de desaparición. La realidad es que todos estos procesos pues son hoy en día muy deficientes y pues bueno, las primeras víctimas pues desde luego son en este caso que lo mencionas, pues las madres buscadoras, ¿no? Y yo creo que aquí lo más alarmante todavía pues, es que las instituciones pues no son capaces, realmente no son capaces de brindarles la atención que se merecen. Las herramientas ahí están ahí marcadas en la ley. El problema es que no se ejecutan por falta de presupuestos, por falta de recursos humanos, por falta, desde luego, yo te diría, creo que de un muy importante sentido de urgencia también de las autoridades para atender atrocidades como estas, ¿no? Las fosas clandestinas, entre muchas otras. Uh-huh. ¿Sigue habiendo discrepancia entre los números oficiales y los números que se reportan desde el conteo de los casos registrados en los medios de comunicación? Sí, sin duda los hay. Mira, nos llama también mucho la atención de repente. Aquí, por ejemplo, uno de las atrocidades que más registramos son las que tienen que ver con las masacres. Llamamos masacre a aquellos casos en los cuales en un mismo hecho se producen más 3 o más muertes. Son casos que muchas veces trascienden en la prensa nacional, a veces por su espectacularidad, a veces por la condición de las víctimas. Pues la realidad es que haciendo a lo mejor un registro muy minucioso de al menos estos casos, insisto, muy sonados en los cuales hay muchos muertos, de repente nos encontramos al revisar las bases del Secretariado Ejecutivo o de las fiscalías locales, pues que pareciera como que estos números no están siendo contabilizados. Aquí, bueno, en Causa en Común hemos venido argumentando mucho que hay una serie de manipulaciones a las cifras de incidencia que tiene que ver con pasar o con registrar de una manera diferente ciertos casos para colocarlos en ciertos cajones que al final no son reportados a la ciudadanía como lo que son, ¿no? Por ejemplo, como homicidios dolosos. A veces les considera como otros hechos, otros crímenes que atentan contra la vida, y pues bueno, esos casos acaban un poco perdidos, ¿no? En las cifras de incidencia. Uh-huh. Fernando, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato, con el gusto de conversar. Quisiera preguntarte, los migrantes, ¿en qué medida son víctimas de estos hechos, considerando, bueno, el incremento de flujo de los mismos en algunos estados del país? Digo, aquí en la comarca lagunera los hemos visto de forma muy, muy frecuente desde hace tiempo y últimamente en mayor número por esto que está haciendo Ferromex de ralentizar los trenes. Entonces se quedan varados y cuando llegan, pues llegan de forma más masiva todavía que hace algunos meses. ¿Cómo se vincula y se concatena el tema migrante con todo esto? Mira, por ejemplo, bien lo mencionas, creo que México hoy es un país sumamente violento, en el cual los migrantes padecen condiciones de violencia extrema también. En buena medida las mismas a las cuales la población más desprotegida del país también se enfrenta.
el recuento o el repaso que nosotros llevamos en la prensa local muchas veces nos habla de casos de migrantes desaparecidos, casos de migrantes o digamos de secuestros masivos. Entonces, pues sí, sin duda hoy en día faltan muchos protocolos, falta mucha responsabilidad de las autoridades para pues ofrecer diferentes medidas de atención y de ayuda y de reparación a las poblaciones migrantes. Solo por ponerte los números, a finales de 2023 llevamos registrados 97 casos de violencia contra migrantes. Para lo que fue el primer trimestre de este año, pues ya van 26. Entonces, pues sí, es una violencia que sin duda va en ascenso, ¿no? Y es sin duda una población, bien lo mencionas, pues cada vez más vulnerable, ¿no? Pero en buena medida por la falta de políticas públicas para atenderlos. Sí, exactamente. Ahora, cada vez que hablamos de estos temas, Fer, hacemos referencia a cómo luego la memoria es corta, ¿no? Ocurre algo muy mediático, un suceso muy mediático, una tragedia que nos indigna y nos arrabia a todos y después como que se pasa el furor porque luego ocurre otra y otra. Y cuando pasó lo de Taxco, hablábamos de los linchamientos, ¿no? De tanto los que se han consumado como de los intentos de linchamiento que también se registran en estos informes de atrocidades. En ese sentido, bueno, ¿qué pasa con las autoridades? ¿No se han fortalecido? ¿Por qué continúan estos números año con año? Y sobre todo, que la impunidad pues es el común denominador en muchos de estos casos. Sí, totalmente, sí, lo dices bien. Mira, en lo que va del primer trimestre de este año llevamos registrados 26 intentos de linchamiento y 6 casos de linchamiento per se, es decir, en los cuales pues se produjo una muerte, tristemente. Sí. Sí, son sin duda casos pues muy lamentables y tienes toda la razón. Creo que aquí el factor, lo demuestran todos los estudios de cualquier versión que hablan sobre este tema, el factor principal, lo que provoca, lo que incita a los linchamientos, pues tiene que ver precisamente con la impunidad, con el grado de desconfianza que tienen las comunidades hacia las autoridades. Hay que ver, por ejemplo, nada más también a lo mejor las cifras que presentan los ministerios públicos del país, por ejemplo, las que recopila el INEGI. Hay una creciente cantidad de carpetas de investigación que se han acumulado en los ministerios públicos del país. Es decir, carecemos de instituciones que cumplen con su función ministerial de integrar carpetas de investigación fuertes ante las que después puedan ser evaluadas por las autoridades judiciales y de esta manera, pues bueno, dictar sentencia ante pues, estos lamentables hechos. La realidad es que, de entrada, apenas 9 de cada 10, apenas 2 de cada 10 delitos en el país son denunciados y los grados de impunidad pues son en ocasiones muy altos. Apenas a veces 1 de cada 10 delitos acaba con alguna sentencia. Entonces, pues sí, son hechos lamentables y otra vez bien lo mencionas, el común denominador de aquí pues, tiene que ver con la impunidad, con la falta de confianza de las instituciones y en buena medida pues con su propia debilidad, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, la Fiscalía General de la República se ha señalado mucho como una de las instituciones que más ha dejado que desear en este sexenio. Y bueno, desde la propia figura del fiscal, a estas alturas del sexenio, considerando todos estos números y estas realidades, ¿qué evaluación se puede hacer de la Fiscalía? Yo creo que la Fiscalía ha sido el principal deudor de este sexenio en materia de seguridad y de justicia. Otra vez, ahí están todos los datos, por ejemplo, del INEGI. Hoy ya tenemos una Fiscalía General que, a pesar de tener más recursos y de ejercer más recursos, pues está más debilitada en cuanto a sus capacidades institucionales. Tiene menos, por ejemplo, unidades repartidas por el país, sus capacidades por eso están todavía más disminuidas, y personal también ha disminuido, y pues también, digamos, creo que hoy en día la Fiscalía se ha convertido en un actor político en sí mismo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, todo lo que en la prensa ha reportado sobre el importante papel que tiene la Fiscalía para, por ejemplo, impedir el avance en casos emblemáticos, ¿no? Que lamentablemente parece que se van a quedar un poco también en nada en este sexenio. Por ejemplo, las comisiones especiales para la investigación de las desapariciones en el tiempo de la Guerra Sucia, la comisión para investigar lo que fue lamentable el caso de los 43 de Ayotzinapa. Por ejemplo, en materia de desapariciones, la Fiscalía eso ha sido un principal responsable para no integrar muchas de las herramientas que ya tendrían que estar funcionando, por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Forenses, los registros de fosas comunes y clandestinas. Todo esto habla pues, de una Fiscalía que claramente ha decidido dejar de ejercer sus funciones de investigación y pues de participar en la importante misión que tiene que ver con un reacomodo institucional, un desarrollo institucional acelerado, pues para mejorar las medidas de seguridad y de justicia en el país.
Exacto. Acabamos de vivir el último fin de semana de abril, el 26 al 28, el más violento en México en lo que va del año, debido al más alto número de homicidios registrados. Es que pareciera que nosotros mismos nos superamos en romper estos récords, que por supuesto son fatídicos y reflejan mucho la incidencia de violencia que se está viviendo en este momento en nuestro país. Sí, totalmente. Mira, me sorprendió mucho también, creo que esta frase, que creo que tristemente va a ser célebre del presidente López Obrador, donde habló que ya no había violencia, sino que había más homicidios. No es una frase en muchos sentidos absurda. Lo dices bien, creo que pareciera justamente que estamos en un proceso acelerado como de descomposición o de aumento constante de los asesinatos, pero otra vez creo que sí, y es de buena medida lo que no se dice por parte de las autoridades, porque tiene que ver directamente con lo que no hacen. Pues esto ha sido el resultado de décadas y décadas de un muy mal desarrollo de estas instituciones. Creo que una de las grandes deudas que ha tenido la democracia mexicana, sobre todo una vez que se consolidó la transición después de los tantos años bajo el gobierno del PRI, pues tuvo que ver precisamente con el acceso a la justicia. Creo que eso también ha sido uno de los temas que en buena medida está desaparecido de la agenda. En buena medida toda la seguridad o la situación de seguridad del país parece que se reduce al tema de los homicidios. ¿Cuántos homicidios hay? ¿Cuántos han disminuido respecto al día anterior, respecto al mes? Todas las cifras, la magia matemática que se pueda impulsar, pero lo que tiene que ver con las instituciones, con el fortalecimiento del acceso a la justicia para las víctimas, con el fortalecimiento de la defensoría pública, con la atención de la reinserción social en los penales, todo eso nunca ha formado parte de la agenda nacional. Y pues bueno, esto creo que el hecho de que nuevamente hayamos pasado un sexenio en el cual estos temas nuevamente no hayan estado en la agenda, pues habla de realmente creo que lo complicado que es llegar a un consenso sobre la estrategia de seguridad en el país. Claro. Y en buena medida creo que también del extravío de esta aparente ignorancia de la clase política, pues para reconocer los problemas nacionales, ¿no? Claro. Es que yo me pregunto, de verdad, ¿es ignorancia, es omisión, es no saber qué hacer o es simplemente indolencia y dejar pasar pues todas estas vinculaciones que tienen los homicidios y los asesinatos y la violencia, porque se ve nada más como desde el punto de vista de la atención policíaca, cuando tendríamos que estar buscando de qué manera las patologías sociales, la manera en que se viene comportando el individuo en el país, resulta de una serie de muchos factores juntos, ¿qué se está haciendo para trabajarla? Es decir, hay una falta de salud mental en el individuo que es capaz de hacer cualquier tipo de atrocidad. Sí, mira, totalmente. Creo que es un gran tema ese que estás poniendo sobre la mesa. Yo te diría, creo que, digamos, todos estos rasgos que podrían tener las autoridades y que a lo mejor es lo que incide, pues en buena medida en el creciente número de este tipo de actos atroces, de la ignorancia, la incompetencia. Yo creo que todo eso se puede resumir en una frase y es lo que les comentaba. Creo que las autoridades de este país, todas, en general, la clase política en general, lo que padecen es un profundo desconocimiento de la realidad del país y también un nulo interés por conocerlo. Bien lo dices, a nivel individual, a nivel colectivo, hay múltiples características de la sociedad mexicana que hoy en día se pasan por alto. Son, creo que hoy en día, muchas de esas características las que han generado muchas situaciones en las cuales la violencia se ha convertido en un recurso, digamos, prácticamente indispensable, que, insisto, son características de la sociedad mexicana que se han pasado por alto y que tienen múltiples dimensiones, desde una dimensión agraria, como por ejemplo los conflictos de tierras, la falta de políticas públicas. Al final, ahí están otra vez todos los ejemplos que hemos visto, pues han convertido a las poblaciones campesinas en un blanco directo de la extorsión, ¿no? O ante la necesidad de blindarse contra, recurriendo a este tipo de actores criminales, pues para obtener cierta seguridad que las autoridades no les brindan. Todas estas, digamos, catalizadores de la violencia, insisto, no tienen que ver, yo te diría, con una patología o con una inherente maldad de los mexicanos, como también muchas veces el discurso moralino pretende, ni tampoco creo que tienen que ver únicamente con hablar de N cantidad de maldosos o de criminales organizados por ahí que nos están atacando, sino que tiene que ver con la sociedad mexicana misma. Es una sociedad mexicana que se ha dejado, digamos, creo que se ha abandonado el interés por conocerla, y sobre todo, yo diría, sobre todo las autoridades.
Exacto, sí, esta parte a mí me parece que sería fundamental. O sea, el análisis a fondo de las condiciones sociológicas, patológicas de salud mental, que por cierto en este rubro de salud mental se ha atendido tan poco, y que desgraciadamente nos han dejado en la indefensión total, no nada más de este sexenio, sino muchos otros. O sea, ha habido un desprecio por lo que significa la salud mental y la salud social de las comunidades. Sí, yo creo que también algo en lo cual se han ido insistiendo y que lamentablemente se han visto pocos pasos en la dirección correcta ha sido atender muchas de las dimensiones de los problemas de seguridad pública como un elemento también de salud pública, ¿no? Por ejemplo, el tema de las drogas, que siempre se ha puesto sobre la mesa, que de hecho fue una de las promesas de este sexenio, que se iba a avanzar hacia la regularización de las drogas, justamente con un énfasis en la salud pública. Pero pues mira, nuevamente la discusión se quedó en el olvido. Y ahí está también el tema de la salud mental. Creo que tienes toda la razón. Creo que se carece y hasta apenas un poco, quizás después de procesar la pandemia, se cobró un poco mayor noción, sobre todo otra vez entre la sociedad, de la importancia de este tema, pero pues, otra vez el atraso enorme que tienen nuestras instituciones en múltiples áreas, pues dificulta llegar a consensos y pues articular políticas en materia de salud mental pues mucho más efectivas. Así es. Muy bien, Fernando. Pues agradecemos mucho, como siempre, que pedimos que Causa en Común esté con nosotros en los micrófonos, tu presencia. Y bueno, estos datos también son datos importantes que no podemos menospreciar, porque luego hay quienes preferirían que no se hablara de ello, porque hay una intención, sí, oscura, y no hay nada. No hay nada que no sea el hacer un diagnóstico preciso de lo que nos está pasando a nivel social. Muchísimas gracias entonces, Fernando. Un placer para mí. Hasta luego, gracias. Fernando. Vamos a ir a la pausa comercial y cuando regresemos platicamos con Joaquín Corres, director general de Draslovka México. Contextos. El programa líder en la radio.